Bienvenidos, exploradores de la historia, a un viaje fascinante y a menudo malentendido al corazón de uno de los personajes más titánicos de la historia latinoamericana, Simón Bolívar. Hoy no hablaremos solo del estratega militar, del visionario político o del libertador de 5 naciones. Hoy nos adentraremos en un terreno mucho más íntimo y complejo, un aspecto de su vida que, a pesar de su crucial influencia, permanece envuelto en matices y contradicciones: la relación de Simón Bolívar con la religión, con la Iglesia Católica y con la idea misma de lo sagrado. Olviden por un momento las imágenes preconcebidas de héroe sin fisuras o de anticlerical empedernido. Lo que desvelaremos es una figura mucho más rica, un pensador pragmático y un líder revolucionario que, siendo un hijo genuino de la Ilustración, navegó las turbulentas aguas de la fe, la política y el poder de una manera que marcó el destino de todo un continente. ¿Fue Bolívar un hombre de fe, un escéptico ilustrado o un maestro de la estrategia religiosa? La respuesta, como verán, es un fascinante crisol de todas estas identidades. Prepárense para cuestionar lo que creían saber, porque la historia, como la fe, rara vez es sencilla. Antes de sumergirnos en esta profunda investigación, quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad que busca desentrañar los misterios del pasado. Si este tipo de contenido te apasiona, considera darle un me gusta a este video. Eso nos ayuda muchísimo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas expediciones históricas. Tus comentarios y preguntas son el motor de nuestro trabajo, así que no dudes en compartir tus reflexiones abajo. Queremos construir juntos un espacio de diálogo y aprendizaje. Ahora sí, adentrémonos en la mente de Simón Bolívar y descubramos cómo concibió el cristianismo, no desde la cátedra teológica, sino desde el fragor de la batalla y el escritorio del estadista. Simón Bolívar no fue un teólogo, eso es fundamental para entender su postura. Él fue, ante todo, un líder político revolucionario, quizás el más importante en el proceso de emancipación latinoamericana. Nuestro objetivo aquí no es reivindicarlo como un hijo fiel y acrítico de la Iglesia Católica, sino reconstruir la compleja dimensión política y religiosa de su obra, así como el sentido cristiano y teológico inherente a su praxis política de liberación. Como un auténtico hijo de la Ilustración, Bolívar se propuso inicialmente lograr políticamente lo que la religión anhelaba, buscando reducir la religión a la esfera privada y la práctica religiosa organizada a una institución ciudadana. Esta idea no surgió en un vacío, sino en el contexto de una Latinoamérica nacida de una contradicción constitutiva: la evangelización y la colonización. Los españoles llegaron al Nuevo Mundo predicando hermandad con el indígena, pero al mismo tiempo lo redujeron a la servidumbre. La dimensión evangelizadora se manifestaba de forma paternalista, tratando a los indios como iguales pero menores de edad legalmente. La colonizadora, por otro lado, se plasmaba en sistemas de explotación como la mita, la encomienda y el comercio exterior. La Ilustración americana, de la cual Bolívar fue un ferviente exponente, intentó resolver esta contradicción secularmente. Si la opresión se identificaba con el colonialismo, el que se consideraba un pecado capital, entonces la independencia equivaldría a la supresión de la relación señor-siervo. Así, la política, entendida como un contrato razonable, basado en la voluntad general de los pueblos, emergía, y el estatus de ciudadano sería la realización secular de la prédica religiosa de la igualdad de los hijos de Dios. Bolívar percibió esto muy temprano, aunque su experiencia, a menudo dolorosa, le enseñaría a distinguir las trampas de este ambicioso proyecto y lo llevaría a tratar desesperadamente de conjurarlas, marcando así su destino. Una de las primeras y más cruciales estrategias de Bolívar fue la necesidad de secularizar el conflicto. Esto era naturalmente una medida pragmática para neutralizar la utilización ideológica de la predicación por parte del clero realista, que usaba su púlpito para mantener la lealtad a la corona española. Pero detrás de esta táctica había algo más profundo. Bolívar estaba descubriendo un nuevo sentido de lo sagrado, uno que residía en la acción histórica liberadora. No se trataba, según su visión, de invocar a un ser divino para que interviniera en los asuntos humanos, sino de convocar a un pueblo a asumir su propio destino. Para este propósito, reforzar el elemento religioso tradicional no serviría para despertar esta desconocida dimensión humana. Por el contrario, podría afianzar la ancestral pasividad del pueblo, propenso a esperarlo todo del monarca divino y humano. Así, Bolívar no rechazaba lo sagrado, sino que lo reubicaba, lo redefinía en el contexto de la lucha por la emancipación. De hecho, el adjetivo sagrado era muy utilizado por él. Lo aplicaba a conceptos tan fundamentales como la justicia, la libertad y la patria, palabras que, según él, indicaban aspectos en los que se decidía la humanidad misma de los hombres. Para Bolívar, la marca de lo divino residía en los atributos de la acción.
En una proclama de 1820, por ejemplo, declaraba: «Vuestra suerte va a cambiar. A las cadenas, a las tinieblas, a la ignorancia. A las miserias van a suceder los sublimes dones de la providencia divina, la libertad, la luz, el honor y la dicha». Aquí vemos una confluencia de lo terrenal y lo trascendente, donde los ideales revolucionarios se enlazan con una fuerza superior que guía el destino de los pueblos. Pero esta conexión con lo religioso iba más allá de una simple retórica o un nuevo sentido de lo sagrado. La obra de la independencia era para Bolívar una obra de redención. En su discurso, la expresión religiosa distaba mucho de ser un mero adorno literario. Para él, el pecado era la esclavitud y la redención era la libertad. Con la libertad, la sinagoga esclava se transformaría en la iglesia de los redimidos, y los hombres nuevos convertirían los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Esta poderosa equivalencia no era arbitraria. Estábamos ante una transcripción en clave histórico-política de la Carta de San Pablo a los Gálatas, y sorprendentemente, esta interpretación bolivariana no equivalía a un vaciamiento del mensaje original. Por el contrario, era un cumplimiento, si bien limitado y ambiguo, pero innegablemente real. El verdadero vaciamiento, la traición al pacto, ocurriría al reducir la independencia a la mera emancipación de España, haciendo que el esclavo y el pardo volvieran a su condición anterior. Así, para Bolívar, la libertad no era solo un concepto político, sino una liberación espiritual, una verdadera catarsis para el alma colectiva de los pueblos oprimidos. Este entendimiento de la redención política se complementaba con una visión muy particular de la religión en la esfera individual. Para Bolívar, la religión debía reducirse a la esfera privada. El concepto de religión que emerge de sus escritos tiene por sujeto al individuo en su más recóndita intimidad. La religión, según él, acontece en el ámbito invisible de la conciencia como un proceso trascendente y, por lo tanto, incontrolable por las leyes humanas. En el famoso discurso al Congreso de Bolivia lo dejó claro: la religión gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo. Solo ella tiene derecho de examinar su conciencia íntima. Esta religión de la conciencia era sublime y misteriosa, y nos invita a preguntarnos: ¿cómo influye la fe individual en la vida pública? A los otros, a la sociedad en general, solo llegan sus manifestaciones externas, el culto y sus efectos en la moral. Y es precisamente esto, las manifestaciones externas, lo único que puede ser percibido y regulado por la sociedad. De este modo, Bolívar trazaba una línea clara entre la fe personal e inalienable y la expresión pública de esa fe, la cual sí podía ser objeto de la legislación civil. Esta concepción de la política y de la religión llevaba directamente a la idea de reducir la práctica religiosa organizada a una institución ciudadana, lo que implicaba la emancipación de la institución eclesiástica. Esta emancipación era, ante todo, una necesidad política para el nuevo orden republicano, pero encontraba su basamento teológico en la teoría bolivariana sobre el significado del hecho religioso. Esta teoría relegaba a la institución eclesiástica a un papel necesario pero subalterno, como una mera expresión social de una realidad trascendente que residía en la conciencia soberana. La Iglesia como institución tenía una función social importante, pero su autoridad y su esfera de acción debían estar subordinadas a la soberanía del individuo y, por extensión, a la autoridad del Estado. Sin embargo, como en toda gran figura histórica, la coherencia ideológica de Bolívar se encontró con las realidades y necesidades del poder. Su pensamiento, lejos de ser estático, evolucionó en respuesta a los desafíos que enfrentaba la Gran Colombia. En 1827, un cambio significativo se hizo evidente. En el Congreso de Angostura, Bolívar propuso lo que llamó la alianza verdaderamente sagrada y salvadora entre el incensario y la espada de la ley. Este giro, que podría parecer contradictorio con sus postulados iniciales de secularización, revela una profunda comprensión de la sociedad en la que gobernaba y un pragmatismo político ineludible. Este nuevo entendimiento se manifestó de forma elocuente en un brindis que el Libertador ofreció en un convite bogotano con los nuevos prelados, fruto de un acuerdo entre el gobierno gran colombiano y la Santa Sede. En sus palabras, llenas de un simbolismo emotivo y estratégico, Bolívar declaró: «La causa más grande nos reúne en este día, el bien de la Iglesia y el bien de Colombia. Una cadena más sólida y más brillante que los astros del firmamento nos liga nuevamente con la Iglesia de Roma, que es la fuente del cielo. Los descendientes de San Pedro han sido siempre nuestros padres, pero la guerra nos había dejado huérfanos como el cordero que bala en vano por la madre que ha perdido. La madre tierna lo ha buscado y lo ha vuelto al redil. Ella nos ha dado pastores dignos de la Iglesia». Estas palabras son reveladoras de múltiples capas en el pensamiento y la acción de Bolívar.
Por un lado, muestran una reconciliación estratégica con la institución eclesiástica, reconociendo su poder y su influencia sobre el pueblo. La imagen de la Iglesia de Roma como una madre tierna que vuelve a unir a Colombia con sus padres, descendientes de San Pedro, y que provee pastores dignos, es un reconocimiento explícito del rol vital de la Iglesia en la cohesión social y política. Bolívar, el hijo de la Ilustración que había buscado relegar la religión a la esfera privada, ahora como gobernante, abrazaba la necesidad de una alianza, una cadena más sólida y más brillante, que uniera el poder espiritual con el poder temporal. Este acuerdo con la Santa Sede no solo le otorgaba legitimidad a su gobierno frente a una población profundamente católica, sino que también le permitía canalizar la autoridad moral de la Iglesia para sus propios fines de estabilidad y gobernabilidad en las recién formadas repúblicas. La secularización radical, que pudo haber parecido deseable en los albores de la Revolución, se mostraba insostenible frente a la realidad de una sociedad donde la fe católica era un pilar fundamental de la identidad y la vida cotidiana. La espada de la ley necesitaba el incensario para asegurar la paz y el orden. En definitiva, ¿cómo podemos sintetizar esta figura tan compleja? Podemos afirmar que en cuanto a sus ideas religiosas, Bolívar fue innegablemente un hijo de la Ilustración. Sus concepciones iniciales sobre la secularización del conflicto, la reducción de la religión a la esfera privada de la conciencia y la subordinación de la institución eclesiástica al Estado son ecos claros de los pensadores ilustrados que tanto admiraba. En lo que respecta a su conducta particular, fue consistentemente respetuoso de la fe y las tradiciones de sus antepasados. Nunca se mostró como un iconoclasta o un antirreligioso militante en su vida personal, sino que mantuvo una deferencia hacia las costumbres y creencias arraigadas en su cultura. Pero es en su papel de gobernante donde su genio político y su pragmatismo alcanzan su máxima expresión. Fue un conocedor, utilizador y finalmente aliado de la institución eclesiástica. Entendió que la Iglesia, con su vasta red de influencia y su profunda conexión con el pueblo, era una fuerza ineludible. En diferentes momentos la neutralizó, la instrumentalizó y cuando las circunstancias lo exigieron, forjó alianzas con ella para asegurar la viabilidad de su proyecto. De esta manera, la relación de Simón Bolívar con la religión es un espejo de la complejidad de la construcción de las naciones latinoamericanas. Él nos enseña que la historia rara vez sigue líneas rectas, que los grandes líderes son a menudo figuras de contradicciones y adaptaciones, y que la búsqueda de la libertad y la justicia se entrelaza de maneras inesperadas con la fe, la tradición y el poder. Bolívar, en su sabiduría política, comprendió que el destino de un pueblo no se forja solo con espadas y leyes, sino también con el alma y las creencias que lo habitan. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso hoy, la fe y la política continúan tejiendo una red intrincada en la que se decide la humanidad de los hombres y el futuro de las naciones. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la figura de Simón Bolívar. Esperamos que este análisis haya enriquecido su comprensión de este gigante de la historia. Si este viaje te ha parecido tan revelador como a nosotros, no olvides dejar tu me gusta, es nuestra mayor recompensa. Suscríbete para más historias y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de nuestra exploración histórica. Y por supuesto, cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta faceta de Bolívar. ¿Te ha sorprendido su evolución? ¿Crees que su pragmatismo fue una fortaleza o una debilidad? Tu opinión es invaluable. Hasta la próxima aventura en el tiempo.